Bueno, vamos a empezar. Como les decía, hoy tenemos estos dos temas. Me gusta como viene aquí en la antología. Esta es la antología que descargué de la página, recuerden, del CONET. Es la página 245. Entonces aquí este es el tema que tenemos. Aquí es donde empieza el examen, ¿ok? En la página 245 ahí empieza el próximo examen con la parte de medidas relativas. Y de aquí hasta terminar la antología se supone que todo lo que viene ahí les va a entrar en el examen. Obviamente el examen es pequeñito y hay muchas cosas que no se evalúan, pero la materia es esa, ¿verdad? Entonces vamos a leer este problema que dice aquí. Dice, dos hermanos discuten sobre quién obtuvo una mejor nota en el examen de admisión de la universidad. Juan realizó el examen en el 2009 y obtuvo una calificación de 660, mientras que Miguel obtuvo una calificación de 645 en el 2011. Los dos en una escala de 800 puntos. Es decir, en ese examen el máximo era un 800. Juan se ganó un 660 y Miguel se ganó un 645. Entonces Juan le dice que no hay nada que discutir porque él ganó, tiene una nota más alta. Pero Miguel le dice que, aunque eso sí es cierto, que en el 2009, que aunque sí eso sí es cierto, en el 2009 la calificación promedio fue de 630, con una desviación estándar del 30, mientras que en el 2011 la calificación promedio fue de 610 con una desviación estándar del 25. O sea, en otras palabras, lo que Miguel le está diciendo es que el examen del 2009 fue más fácil que el del 2011, ¿verdad? Para demostrarlo utiliza la desviación estándar y utiliza el promedio, ¿verdad? Entonces Miguel dice que en realidad él tuvo una mejor nota. ¿Por qué? Porque aunque en nota así, tomando la nota como número tal, la de Juan es mayor, es una mejor nota. En realidad el examen de ellos fue más difícil y entonces él obtuvo en promedio una mejor nota, ¿verdad? Eso es básicamente lo que le está diciendo Miguel. Entonces, ¿quién cree usted que tiene la razón? Bueno, para eso vamos a usar una estrategia en estadística que nos va a ayudar a comparar dos medidas relativamente, ¿verdad? Relativamente al promedio y a la desviación estándar. Entonces, básicamente en gráfico tendríamos esto, ¿verdad? La nota de Miguel, que es el segundo, ¿verdad? El que hizo el examen el segundo, el promedio estaba en 610 y la nota que él obtuvo fue de un 600, ¿qué decía? 50. 645, ¿ok? 645 la de Miguel y el promedio era de 610. Mientras que la de Juan, que fue antes, tenía un promedio de 630 y la nota de él fue de 660, ¿verdad? Entonces, comparándolo con el promedio, Miguel dice que él tiene una mejor nota. Entonces, aquí viene la solución. Vamos a usar el valor relativo, que es lo que también vamos a llamar estandarización o tipificación de mediciones. ¿Por qué? Porque necesitamos comparar la nota de Miguel con el promedio con la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, la fórmula creo que viene aquí más abajo. Aquí está. Esta es la fórmula de la estandarización. Y esto la vamos a usar, la formulita de estandarización, esta, la vamos a usar cuando tengamos que comparar un dato, ¿verdad? Y vamos a utilizar, para hacer la comparación, vamos a utilizar el promedio y vamos a utilizar la desviación estándar. Ok, voy a poner así, desviación estándar. Entonces, la fórmula lo que hace es el dato que queremos comparar. En este caso, por ejemplo, la nota de Miguel, que era de 645, con el promedio, que era de 610, ¿verdad? Entonces lo restamos, aquí esto es una resta, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que si mal no recuerdo era de 25. Bueno, eso está aquí, ¿verdad? Aquí está la de Miguel, ¿verdad? Esta es la nota de él, que sería el dato. Este es el promedio, que recuerden que promedio se pone así, con una X y una barrita encima. Y la desviación estándar, ¿verdad? Que la desviación estándar nosotros muchas veces la ponemos con una S, ¿verdad? Cuando es una muestra, y un sigma cuando es una población. Normalmente nosotros usamos todo en muestras, ¿verdad? Porque los estudios casi siempre se hacen con muestras. Si por alguna razón dijera que es un estudio que se hizo con la población en total, entonces tenemos que usar estos signos, que al final de cuentas es exactamente lo mismo. Esta U es lo mismo que decir X barrita, ¿verdad? Significan promedio. Nada más que para saber que este promedio es de una población,
se pone esta U, que es una mu, y para saber que el promedio es de una muestra, entonces se pone con X y barra. Ok, básicamente eso. Y el sigma se usa cuando usamos desviación estándar, pero de población. Ok, entonces eso nos lo dice el estudio, pero normalmente siempre lo vamos a trabajar con una muestra, a no ser que se diga lo contrario. Ok, la fórmula es la misma, o sea, vamos a agarrar el dato, le restamos el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar. Ok, entonces vean que si hacemos eso con lo de Miguel nos da 1,4, ¿verdad? Eso lo metemos en la calculadora, así simple y sencillo, sin hacer ningún cálculo extraño. Nada más ponemos 645, le restamos 610 y lo dividimos entre 25 y eso nos da 1,4. Si hacemos lo mismo con Juan, 660, le resto 630 y lo dividimos entre 30, nos da 1, ¿verdad? Aquí le pusieron 1,0 simplemente porque como este tenía un decimal, entonces yo le agrego un decimal aquí con 0 y ya los puedo comparar más fácil, ¿verdad? Pero lo que hay que tener presente es que este es el dato o la nota que él se ganó, este es el promedio y esta es la desviación estándar. ¿Ok? Y entonces, con este proceso, bueno, a este proceso se le llama estandarización o tipificación de las mediciones. Entonces ahora sí ya los puedo comparar, ahora sí se pueden comparar entre ellos, son comparables entre sí en términos relativos. Por ello, en términos relativos, la calificación obtenida por Miguel es más alta que la obtenida por Juan. Entonces Miguel tiene la razón. Entonces en este ejercicio lo que nos está diciendo es, si comparamos solo la nota, recordemos que Juan, ¿verdad?, tiene un 660 y Miguel tiene un 645. Si comparamos las notas así, una con la otra, solo el número, entonces Juan tiene una nota mayor. Pero si sacamos la estandarización, resulta que el valor que nos da de Juan es de 1,4. Mentira. El valor que nos da de Juan es 1,0 y el que nos da de Miguel es 1,4. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos en cuenta las notas de las demás personas, el promedio, la desviación estándar y todo eso, Miguel estuvo mejor que Juan. ¿Por qué? Porque quizás este examen era más difícil, ¿verdad? Entonces la gente salió más bajo que este otro que era más fácil. Y si nosotros comparamos los dos, resulta que Juan hubiera quedado en una posición más abajo. Si digamos, si eran 100 personas, por decirlo así, las que hicieron el examen, y Juan quedó en la posición 50, entonces si hubieran sido 100 personas también en el de Miguel, resulta que Miguel hubiera quedado en la posición, por ejemplo, 40, o sea, hubiera quedado más arriba. Tiene una calificación mejor relativa, digámoslo así, con respecto a los demás que hicieron ese examen. Básicamente esa es la idea. No sé si me voy a entender. Pero aquí lo que nos interesa básicamente es saber qué es estandarización, o tipificación. Entonces eso nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos pidan que haga la estandarización o que compare un dato con respecto a su medida relativa según la desviación estándar y según el promedio. Ahí viene un ejemplo, ahora lo vamos a hacer. Entonces tenemos que usar estandarización. Muy sencillo. Entonces el dato que me den, ¿verdad?, menos el promedio. Esto es un cálculo muy sencillo. Dividido entre la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar no lleva al cuadrado. La que lleva al cuadrado es la varianza, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, aquí creo que viene un ejemplo más. Ok. Viene el siguiente ejemplo, dice. Un zoólogo tiene como propósito recabar información para determinar el estado en que se encuentran los animales de un refugio de vida silvestre. Para ello espera que no exista mucha variabilidad entre los pesos de los animales adultos de una misma especie. Selecciona una muestra, ¿ve? Entonces como esto es muestra, entonces nosotros vamos a usar la S y vamos a usar la S para decir desviación estándar y la X barra para decir promedio. Si dijera población, entonces tendríamos que usar la mu para el promedio y tendríamos que usar el sigma para la desviación estándar. Es más que todo como como el uso de los signos, ¿verdad? Estos se usan cuando dice muestra y estos se usan cuando dicen población.
Recuerden que población es todo el conjunto de todos los animales. Aquí, para que él pueda hacer un estudio de población, tendría que agarrar todos los jaguares del mundo y hacerles el estudio. Como no se puede, entonces lo que hace es que toma una muestra, ¿verdad? Y entonces obtuvo los siguientes resultados. En el jaguar, perdón, uno pesaba 80, otro 66, otro 72, así, etcétera, ¿verdad? Y en los tepezcuinte, uno pesaba 5.5, otro 6.4, 7.0, 7.7 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces dice, ¿para qué animal los pesos mostrados son relativamente más variables? Aquí no nos están hablando de estandarización, sino simplemente en cuál hay más variabilidad, ¿verdad? En cuál hay más variabilidad. Recordemos que cuando nos hablan de variabilidad, nosotros usábamos la desviación estándar o la varianza, pero en general usamos más la desviación estándar. Nos da una idea un poco más clara, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que aquí, como las cosas son tan diferentes, pues no se comparan y entonces no nos va a decir mucho. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces dice, esta situación es similar a la anterior en el sentido de que no representa simplemente un cálculo más, sino que requiere de una reflexión, un uso adecuado de las medidas estadísticas, pues se deben considerar diferentes aspectos. En primer lugar, no es adecuado hacer una comparación entre los pesos de jaguares y tepezcuintes. ¿Por qué? Porque los jaguares son mucho más pesados, ¿verdad? Es como que nosotros nos pongamos a comparar el peso de un camión, un furgón grandote con motocicletas, ¿verdad? Sería como muy raro, ¿verdad? Podríamos hacer comparaciones entre camiones con vagonetas o algún tipo de vehículo similar, ¿verdad? Y motocicletas con bicicletas, con yo qué sé, ¿verdad? Del mismo tipo. Pero cuando comparo dos cosas muy diferentes, como que no hay mucha comparación. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Entonces dice, desde un punto de vista gráfico, el siguiente diagrama de puntos, recuerden que el diagrama de puntos lo que me dice es dónde se ubican los valores, ¿verdad? En el 65 hay 1, en el 66 1, aquí en el 76 encontramos 2, ¿verdad? Hay dos valores, estos dos. Entonces el diagrama de puntos nos da como, nos permite como ubicar, ¿verdad? Como gráficamente, como ver en el dibujito gráficamente dónde se ubican más los pesos, en este caso de los animales. Y en el caso de los tepezcuintes, ¿verdad? Encontramos este que está muy separado. Esto ya nos dice algo, ¿verdad? Porque todos los demás datos están como por aquí, ¿verdad? Pero este está como muy separado. Entonces eso ya uno le da, gráficamente le da una idea. Uno dice, ah, bueno, ese podría decir que estaba enfermo, que era muy joven, etcétera, porque pesa muy poquito, ¿verdad? Entonces ya uno podría hacer algunas conclusiones. Esa es la ventaja de los gráficos, que nos dicen por medio de la vista, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces dice, en este caso, los diagramas diagramas simplemente evidencian que los pesos de los jaguares son más variables en términos absolutos, ¿verdad? Vemos como que están un poco más separados los de los jaguares con respecto a los de los tepezcuintes. Pero aquí también hay un asunto gráfico, que es que las escalas son diferentes también, ¿verdad? Entonces, como para darnos una idea nos ayuda, pero numéricamente no nos va a decir mucho. Entonces ya comenzamos a sacar algunas medidas. Bueno, esto lo podemos sacar con la calculadora, ustedes ya saben cómo es. Si yo saco, por ejemplo, el promedio de los jaguares, me da 71,9. La mediana es 71, que recuerden que la mediana es el cuartil 2. La varianza me da 26,1 y la desviación estándar me da 5,11. Luego, si hacemos ese mismo ejercicio, pero para los tepezcuintes, entonces encontramos que el promedio es 6,97, la mediana 6,95, la varianza 0,63 y la desviación estándar 0,79. Qué raro ahí, no sé si está bien eso. Bueno, ahí vamos a creerle al libro que está bien. Entonces, ustedes van a ver que son muy diferentes los números. ¿Cómo comparo? ¿Verdad? Porque lo que queremos saber es dónde hay mayor variabilidad. Pero ¿cómo comparo yo el 0,7, por ejemplo? Si lo que quiero es tomar la desviación estándar, ¿verdad? Tengo la desviación estándar de los jaguares, ¿verdad? La desviación estándar es 5,11. Y si lo comparo con lo de los tepezcuintes, ¿verdad? La desviación estándar de los tepezcuintes es 0,79. Entonces son dos números muy diferentes. No puedo comparar una cosa con la otra porque son dos mundos aparte. Entonces
Entonces necesito una manera de ponerlos en perspectiva, que sean relativos, digámoslo así, una medida que sea relativa a los pesos de los individuos, que yo pueda compararlos, que las medidas sí sean, digamos, significativas para la comparación. Entonces aquí lo que vamos a usar es lo que en esta parte del libro le llaman variabilidad relativa de los jaguares y variabilidad relativa de los tepezcuintes, lo que le llaman variabilidad relativa. ¿Y qué es la variabilidad relativa? Simplemente la variabilidad relativa es el coeficiente de variación. Okay, lo que nosotros habíamos visto de coeficiente de variación. ¿Cómo se calculaba el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se hace tomando la desviación estándar dividido por el promedio multiplicado por 100. Lo que pasa es que aquí no lo multiplicaron por 100. Vamos a ver si lo multiplicaron o no. Vamos a ver, porque a ojo me parece que no lo multiplicaron por 100. Vamos a ver. ¿Desviación por qué, profe? Desviación estándar dividido entre promedio multiplicado por 100. Ve, aquí no lo multiplicaron por 100. Aquí simplemente hicieron desviación estándar dividido entre promedio. Desviación estándar dividido entre promedio. Ese es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Ok? Y aquí me da 0,071. Entonces, esto sí es una medida que ya yo puedo comparar, porque esta es la variación que hay entre los propios jaguares, ¿verdad? Es como un promedio de variación dentro de los individuos de esa muestra. O sea, cuánto varía uno respecto del otro, ¿verdad? Entonces aquí me está dando 0,07. Si lo multiplico por 100, ya ahí sí obtengo el coeficiente de variación propio, ¿verdad? Sería como de un 7, ¿verdad? Un 7%. Entonces digamos que hay una variación del 7% dentro de esos individuos. O sea, como ya lo pasé a porcentaje, entonces yo sí puedo comparar porcentaje con porcentaje. Si hago esto otro con el segundo grupo de animales, que eran los tepezcuintes, que agarro la desviación estándar, que es 0,796, y la divido entre el promedio, que es 0,96,97, y la multiplico por 100, esto me estaría dando un 11,4%. ¿Ok? Un 11,4%. Entonces esto sí lo puedo comparar. ¿Ok? Esto ya ahora sí puedo comparar una cosa con la otra, porque me está dando un porcentaje. ¿Qué puedo interpretar yo de ese coeficiente de variación? Lo que puedo interpretar es que entre un individuo y el otro, digámoslo así, hay un 7% de variación entre los pesos de los jaguares, por ejemplo. Y en el caso de los tepezcuintes hay un 11,4% de variación en el peso de esos individuos. Entonces ya ahora sí, ya los dos son porcentajes, ya ahora yo puedo comparar. Entonces, ¿qué voy a concluir? Entonces dice, mediante esta relación se tiene que los pesos de los tepezcuintes son relativamente más variables que los de los jaguares. ¿Ok? Entonces a esto le llamamos variabilidad relativa. Y ya cuando lo multiplico por 100, lo vamos a llamar coeficiente de variación. Básicamente son lo mismo. Es más, yo creo que en muchos lados se usa. Vamos a ver aquí más. Me parece que más adelante lo he mencionado. Si no es en el. Buena pregunta. Sí. Siempre nos dan los datos a nosotros. ¿Perdón? Siempre nos van a dar los datos. Ah, sí. Sí. Pero por ejemplo. No te acabo como antes, como el mensaje pasado, pero el cargo de promedio. No creo que se los pongan, ¿verdad? Como yo no hago el examen, pues no sé, no estoy seguro. Pero si lo tuvieran que hacer, lo hacen con la calculadora. Pero de todos modos, es muy probable que no, que venga como en este ejercicio. Sería más o menos así. Yo lo que pienso que a ustedes les pueden preguntar más o menos lo siguiente. Utilice el coeficiente de variación para determinar cuál de los siguientes grupos de datos corresponde a una variable cuantitativa que varía que varía más. ¿Cuál es la que tiene mayor variación? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Cuantitativa porque son números. Esto no le hagan números aquí porque no nos estresemos. Simplemente es un estudio donde tenemos números. Entonces, son de variable cuantitativa. Porque si fuera un estudio donde nosotros queremos saber el color de los ojos de las personas,
lo que tendríamos no serían números, sino serían palabras, rojo. Bueno, rojo nadie tiene el color rojo. Bueno, cuando uno anda soldando u otras cosas. Que tiene uno los ojos azules, que los tiene negros, que los tiene, qué sé yo, café, ¿verdad? Verde. Entonces, eso serían variable cualitativa. Entonces eso simplemente es eso, ¿verdad? Que estamos haciendo un estudio donde hay números, y como hay números es variable cuantitativa. Bueno, entonces, utilice el coeficiente de variación. Ya eso es lo que tenemos que hacer, utilizar el coeficiente de variación para comparar esos dos grupos de datos. Entonces tenemos que en el grupo 1 tenemos estos numeritos, el promedio me da 178,33, la desviación estándar me da 24,61. En el segundo grupo tenemos estos numeritos que ven que son diferentes números. En un lado tengo 150, 155, 170 y en el segundo grupo tengo 18, 20. Son dos grupos que no se pueden comparar entre sí directamente porque los números son dos cosas aparte, ¿verdad? Unos son muy pequeñitos y los otros son muy grandes. Entonces si yo no puedo llegar y comparar la variabilidad de ellos entre sí así directamente. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el coeficiente de variación. Entonces, para el coeficiente de variación, ¿qué tengo que hacer? Pongo la desviación estándar 24,61, dividido entre el promedio, que en este caso es 178,33, y lo que me da lo multiplico por 100. Entonces yo eso lo pongo en la calculadora. 24,61, abajo pongo 178,33 y eso lo multiplico por 100. Eso se llama sacar el coeficiente de variación. Entonces yo lo que hago es que tomo el número que viene al frente y dos dígitos más, ¿ok? El número que viene al frente y dos dígitos más y le agrego el porcentaje. Entonces 13,80%. Entonces ya ese es un porcentaje. Luego voy a hacer exactamente lo mismo para el segundo grupo. Para poder comparar dónde hay mayor variabilidad entre un grupo y otro, voy a usar el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro la desviación estándar del segundo grupo, que es 5,99. La divido entre el promedio, que es 25,50. Y la multiplico por 100. Me voy a la calculadora, copio todos esos datos. Pongo 5,99. Dividido entre 25,50 y lo multiplico por 100. Eso me da 23,49, etcétera, etcétera. Yo nada más agarro los dos dígitos después de la coma. Entonces 23,49%. Aquí lo redondearon a 23,50. Está bien. Si quieren lo hacen ustedes así, no importa. ¿Ok? A mí me gusta más usar el dato directo que viene en la calculadora, que es este, ¿verdad? 23,49. Entonces yo ahora sí puedo comparar dónde hay mayor variación, dónde hay más variabilidad. El que tenga el porcentaje más grande va a ser el que tenga mayor variabilidad. Entonces quiere decir que aquí hay una variabilidad del 23,50%. ¿Ok? Entonces esa es la idea del coeficiente de variación. Comparar dos grupos de datos que son muy diferentes, ¿verdad? Un grupo de datos es una cosa, el otro grupo de datos es otra cosa completamente. Y yo quiero saber entre ellos dos en cuál hay mayor variabilidad. ¿Ok? Entonces para eso voy a usar el coeficiente de variación. ¿En qué se diferencia con respecto a lo que vimos de primero, ¿verdad? De esta parte de la estandarización. Que la estandarización es comparar un dato con un grupo de datos. ¿Ok? Un solo dato lo queremos comparar con un grupo de datos. ¿En qué posición está ese dato dentro del grupo de datos? En cambio, el coeficiente de variación lo vamos a usar para comparar dos grupos diferentes de datos para saber cuál de ellos tiene mayor variabilidad. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces veamos este otro ejemplo. Dice, a continuación se presentan los datos de ligas diferentes de fútbol respecto a goles anotados por partido. Utilice la estandarización, ven que aquí nos lo dicen clarito, la estandarización, para comparar a un portero de la Liga A que tiene un promedio de 2.2 goles por partido con otro de la Liga B que tiene un promedio de 2.5 goles por partido. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para sacar la estandarización? Necesitamos el dato
propio, ¿verdad? Que en este caso es el dato del portero, ¿verdad? El portero 1 tiene 2.2, el otro tiene 2.5. Restarle el promedio, ¿verdad? Le vamos a restar el promedio. Y lo que eso nos dé, lo voy a dividir entre la desviación estándar. Y así lo voy a hacer para los dos. El que tenga un mayor número, pues ese va a ser el que tenga mayor, digamos, el que tiene un mejor promedio, digamos, el que está mejor. ¿Ok? Bueno, en este caso estaría peor porque a los porteros, mientras más goles le pongan, ¿verdad? Mientras más goles le metan, pues es más malo el portero, digámoslo así. Pero lo que me refiero es que el dato que nos da aquí hace referencia directa al dato que viene aquí. Si tener más es mejor, entonces el que tenga más, pues ese va a ser el que está mejor posicionado con respecto a su propio grupo de datos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con los dos, ¿verdad? En el caso de la parte de arriba, aquí bueno, lo dan así como con una setita, ¿verdad? Esa sería la estandarización. En el caso del portero A, entonces tomamos el dato del A, que es 2,2. Le restamos el promedio de su grupo de datos, ¿verdad? Que en este caso aquí nos lo dan. El promedio del grupo de datos, que en este caso son goles por partidos en la liga, el problema nos lo tiene que dar, porque si no, o podríamos tener manera de sacarlos, pero tendrían que habernos dado toda la lista de todos los datos, ¿verdad? El dato 1, que eran 2, que en el otro 3, que en el otro 4, y nosotros sacar el promedio para poder calcular esto, ¿verdad? Pero normalmente ya nos van a dar los datos porque lo que les interesa es que uno logre sacar la estandarización. Y vamos a dividirlo entre la desviación estándar, que también nos dieron la desviación estándar. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Nos vamos de nuevo a la calculadora. Ponemos 2.2, bueno, pongámoslo esto en fracción, menos 2.5 dividido entre 1.1. Eso nos da un valor de menos 0,27. Menos 0.27. Nosotros lo anotamos ahí. Menos 0,27. Ahí lo redondearon a 3 el siguiente, ¿verdad? Porque era 27, 27, 27. Entonces 27, si lo redondeo me da 30. Entonces por eso ponen un 3. Y vamos a hacer lo mismo para el B. Entonces, ¿qué ocupo? El dato del portero que estamos analizando, que en este caso es 2,5. Menos el promedio de su grupo de datos, que en este caso nos lo dan aquí, que es 3. Dividido entre la desviación estándar, que es 1,8. Entonces eso lo anotamos todo ahí en la calculadora. Ponemos 2.5 menos 3 dividido entre 1.8. Y en este caso nos da 0,27. Entonces z de b menos 0.27777. Entonces pongamos una rayita ahí. Vamos a analizarlo aquí, porque como son muy parecidos los datos, ¿verdad? Aquí es menos 0,27777 aquí, y aquí es menos 27,27, ¿verdad? Entonces esto lo analizamos así para que ya diferenciemos, ¿verdad? Porque aquí sería 277 y en esta otra sería 272, pero le agregué un dígito más de los que obviamente siguen ahí, para analizarlo y compararlos a ellos, ¿verdad? Porque si comparo 27 con 27 son iguales, pero si me fijo en el siguiente dígito, en este caso, en el de abajo es un 7, en el de arriba era un 2, entonces ya ahí encuentro una diferencia, ¿verdad? Como son negativos, recuerden que es más grande siempre el que está más cercano a 0, en este caso sería mayor este. Pero vamos a ver cómo aplicamos esto a este ejercicio. Entonces dice, en este caso el coeficiente del portero de la liga A es mayor, lo que se puede interpretar como que el portero B ha tenido un mejor rendimiento relativo. Esto es lo que les mencionaba. Vean que aquí este dato 0,272 es mayor que este dato de aquí, 0,277. ¿Por qué es mayor si este es 277 y este es 272? ¿Verdad? Si esto fuera positivo, sería más grande 277. En los negativos recuerden que es al revés. El numerito que en cantidad, digámoslo así, es más grande, en este caso el 277, como es negativo, entonces es menor.
¿ok? Y en este ejercicio en particular es peor para el portero tener un rendimiento, digamos, o que el número le dé mayor. Como el número que dio mayor es este, significa que ese portero le recibe más goles que el portero del B. Y en este caso en específico, tener más no es bueno. ¿Por qué? Porque significa que es un portero más malo, que le meten más goles, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el rendimiento relativo de B ha sido mejor en su liga respecto al portero de la Liga A, porque el del portero de la Liga A me dio un número más grande que el otro. ¿Ok? Este tenía esa trampa, ¿verdad? Que además de que dio negativo, pues en este caso tener más es peor, ¿verdad? Entonces si me hubieran preguntado cuál está mejor, ¿verdad? En este caso está mejor el portero del B porque el numerito me dio más pequeño, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con lo que nos preguntan, porque a veces nos podría enredar. Preguntas hasta ahí. Yo sé que esto es medio raro. Profe, es que lo que se le puede enredar a uno es cómo diferenciar eso, porque uno va y ojalá un desarrollo, uno pone el del mayor porcentaje, digamos. Sí, digamos, si ustedes hacen todo este desarrollo, por ejemplo, y la conclusión la sacan mal, ¿verdad? Ustedes dicen, el mejor es el A porque le dio más grande. Obviamente ahí lo que perderían nada más es un punto. Pero si hacen todo el desarrollo bien y sacan todas las estandarizaciones bien, pues ahí van a tener la mayoría de los puntos, ¿verdad? Entonces eso no se preocupen por la respuesta final. Aquí lo que yo quiero que ustedes les quede, digamos, es cómo saber cuándo tengo que usar coeficiente de variación y cuándo tengo que usar estandarización si no me lo dice, porque muchas veces el problema no lo dice. Entonces, ¿cómo sé yo? Muy bien, la clave está en que para usar estandarización necesito un dato en específico, como aquí y como en el primer ejercicio que vimos, que eran de las notas, ¿verdad? Nos daban el dato en específico de uno de los qué sé yo, integrantes de ese ejercicio, el dato específico comparado con el promedio y la desviación estándar de todo el grupo de datos, ¿verdad? Entonces hay un dato en específico. En cambio, en coeficiente de variación no hay un dato específico, sino que es dos grupos. Comparemos dos grupos y solo tengo la desviación estándar y tengo el promedio, nada más. ¿Okay? No tengo un dato en específico. No es que me están diciendo, este tepescuinte de aquí, cuál es su valor relativo con respecto a todos los demás tepescuintes. No me están diciendo eso, sino que me están diciendo, compare todos los tepescuintes con todos los jaguares. ¿Ves? Son dos grupos de datos grandes que yo estoy comparando. No un datito con toda la lista. Entonces esa sería como el análisis o lo que yo quiero que a ustedes les quede. Si me dan un dato para que lo compare con la lista de datos, con el grupo de datos, aquí vamos a usar estandarización. ¿Ok? En cambio, si me dan dos listas de datos para que las compare entre ellas, ¿verdad? Y son dos grupos de datos diferentes, ¿verdad? Unos mucho más grandes que los otros. Entonces aquí voy a usar el coeficiente de variación, que es un promedio. Entonces el que dé el promedio más alto, ese va a ser el que tiene mayor variabilidad. ¿Okay? Esa es la idea. No sé si me explico. Pues estoy pensando para copiarlo. No, pero que tengo que consultar cómo yo saco el coeficiente. Ok, hay dos consultas. Una es cómo se saca el coeficiente, que se lo voy a anotar aquí. El coeficiente, bueno, aquí está, aquí más para arriba. Ay, perdón, que ya me devuelvo. Voy a tomarle un pantallazo a esto. Aquí. El coeficiente de variación es este, ¿verdad? Que es, bueno, voy a ponerlo aquí. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. ¿Ok? Pero voy a volverme aquí porque estaba copiando el compañero. Desviación estándar dividido entre el promedio. Desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Ese es el coeficiente de variación.
O sea, en eso entonces yo tengo que sacar igual la calculadora para sacar el Sí. promedio y Bueno, la desviación estándar y es muy, después el bloque da. sí, es muy probable que a usted le den el promedio y que le den la desviación estándar en el problema, ¿ok? O que se lo den escrito o que se lo den así en una lista de datos como en esta, por ejemplo. Yo creo que ya lo copié. Como por ejemplo aquí, ve, aquí me dieron el promedio, me dieron la desviación estándar. Estos no los ocupé, estos no los necesité, ¿ok? Entonces yo lo que ocupaba era el promedio y ocupaba la desviación estándar. Entonces ya yo puedo hacer ahí los cálculos. Luego, Bueno, sí. si les dice variabilidad relativa es similar, ¿verdad?, a coeficiente de variación. Hay una pequeña diferencia ahí porque no lo multiplicaron por 100, pero nosotros vamos a decir que es lo mismo. Y por otra parte tenemos la estandarización, que ¿qué vamos a hacer para sacar la estandarización? Entonces la estandarización va a ser tomar el dato, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar, ¿ok? Entonces esas son las dos formulitas que básicamente son las últimas dos fórmulas que van a usar en el año, porque lo que sigue, si mal no recuerdo, no trae fórmulas, es más que ir analizando las figuras y las cosillas que nos van dando. ¿Y la otra pregunta cuál era? Ya me la contestó ahí, profe, gracias. Ok, perfecto. Profe. Sí. Si me dan dos datos, entonces ¿cuál era? Eso no lo pude apuntar. Si me dan dos datos, o sea, un dato para que lo compare con una lista y otro dato para que lo compare con su propia lista, ahí usamos estandarización. Si lo que me dan son solo dos listas, ¿verdad?, para que compare esta lista con la otra lista a ver cuál tiene mayor variabilidad, entonces ahí usamos coeficiente de variación. Ok, gracias. Ven por ejemplo este ejercicio. Dice, Alberto y María realizan una prueba y obtienen los siguientes resultados. Alberto se ganó un 84 y María se ganó un 75. Así a simple vista, uno que diría, ¿quién tiene mejor nota? Alberto, ¿verdad? Alberto. Pero si nosotros queremos compararla de manera relativa, ¿verdad?, sabiendo que Alberto se ganó eso dentro de su grupo de datos y María se ganó eso dentro de su grupo de datos, de estudiantes, entonces ¿quién estuvo en mejor posición? Entonces aquí ¿qué tengo que usar? ¿Coeficiente de variación o tengo que utilizar estandarización? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo usaría si fueran solo dos listas, ¿verdad? Dos listas de datos. Sería la estandarización, porque nos están dando... Correcto. Correcto. Aquí tenemos que utilizar estandarización. ¿Por qué estandarización? Porque tenemos que comparar el dato, o sea, la nota que se ganó María, la tenemos que comparar con su propio grupo de datos. Y la nota de Alberto tenemos que compararla con su propio grupo de datos, con su propia lista. Aquí no nos dieron la lista, ¿verdad? Es que tal vez ahí es donde yo los estoy confundiendo. O sea, no me dan la lista de datos, sino que me dan de una vez la media, o sea, ya me dieron el promedio y ya me dieron aquí la desviación estándar. Entonces, ¿para qué quiero yo la lista? Digamos que la lista me refiero que aquí me hubieran dado todas las notas, ¿verdad? Que uno se ganó 60, que el otro se ganó 75, que el otro se ganó un 89, que el otro un 90, que uno un 25, etcétera, ¿verdad? No me dieron la lista de datos. ¿Por qué? Porque ya me la dieron resumida con el promedio y la desviación estándar, ¿ok? Entonces está como oculta. O sea, la lista está presente, pero está como oculta. ¿Por qué? Porque aquí ya está resumida en media y está resumida en desviación estándar. Entonces, cuando me dan uno de los datos para que yo lo compare con la desviación estándar y la media de su propia lista, entonces ahí es donde yo tengo que utilizar estandarización. Para que yo tuviera que utilizar coeficiente de variación, es que no me den el dato específico de Alberto, que no me den el dato específico de María, sino que me digan en la 7A o en la 7B, en cuál de las dos hubo mayor variabilidad. ¿Ok? Esa es la idea. Si me dan como el grupo completo, uso coeficiente de variación.
Si me dan un dato para que lo compare con el grupo de datos de él, entonces ahí es donde tengo que utilizar estandarización. ¿Ok? Esto con la práctica se nos va a ir pegando, Entonces, tengo que sacar la estandarización de Alberto y tengo que sacar la estandarización de María para ver cuál me da mayor, ¿verdad? El que me dé mayor en este caso sí es mejor, ¿verdad? El que me dé más alto significa que le fue mejor, ¿verdad? Porque aquí mientras más alto sea el punto, entonces más alto significa que estuvo dentro de su lista de datos. Entonces para sacarla, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el dato, le voy a restar el promedio y lo voy a dividir entre la desviación estándar. Vamos a hacerlo para Alberto. Sería 84, que es el dato propio de Alberto, la puntuación de él, menos el promedio, que recuerden que promedio es lo mismo que decir media. Promedio y media son sinónimos. 78. Y lo divido entre la desviación estándar, que en este caso es 8,1. Y también voy a sacar la de María. Bueno, voy a poner aquí una M de María, que sería el dato, que es 75, menos la media, que en este caso es 71, dividido entre la desviación estándar, que es 4,9. Vamos a hacer la de arriba, sería 84. El cálculo es muy sencillo, ¿verdad? Aquí el cálculo no nos tiene que complicar. El asunto es saber qué tengo que hacer y acomodar los datos bien, ¿verdad? O sea, la fórmula no es difícil, son 3 datos y meterlo en la calculadora y ya, ¿verdad? El cálculo no es complicado. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál usar, si usar estandarización o usar coeficiente de variación. 0,74. Vamos a usar ahí 0,74. Y ahora vamos a ver el de María. Sería 75 menos 71 dividido entre 4,9. 0,81. Entonces es mayor el de María. Quiere decir que relativamente hablando, a María le fue mejor que a Alberto, a pesar de que Alberto tiene una mejor nota. Alberto se ganó un 84 en el examen. María se ganó un 75 en el examen. Pero el examen de María estuvo más difícil, digámoslo así, en comparación que el examen que resolvió Alberto. O sea, todos los del grupo de Alberto salieron bien, en cambio en los de María salieron más bajos. Entonces María obtuvo una posición más alta, digámoslo así, con respecto a la lista de los que hicieron el examen, que Alberto. Por decirlo así, si hubieran 20 en la 7B y 20 en la 7A, Alberto tal vez fue el décimo en las notas de arriba para abajo y María fue, qué sé yo, la octava, por decir algo, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Entonces en este caso la posición relativa de María está mejor que la posición relativa de Alberto. Esa es la idea. Profe, y ¿cómo se llama? Eso era el dato, restándole la media promedio, digamos, dividido entre la desviación estándar. Exactamente. Esa es la estandarización. Esa es para sacar la estandarización. Exacto. Okay. Ve, aquí el ejercicio no habla de estandarización. Por eso les digo que si nos dice que obtenga la estandarización, facilísimo, ¿verdad? Yo aplico la fórmula y ya. ¿Ok? O si me dice saquen el coeficiente de variación, entonces nada más aplico la fórmula y ya, ¿verdad? La fórmula no es complicada de aplicar. Son valores muy sencillos y meterlo en la calculadora es bastante simple. Lo que pasa es que a veces no nos dicen si tengo que aplicar estandarización o si tengo que pasar o sacar coeficiente de variación. Entonces ahí es donde tengo que comparar eso, ¿verdad? Si me dan un dato puntual, un dato específico, aquí me están diciendo 84. La lista son todas las notas, ¿verdad? 65, 70, 100, 90, todas las notas. Pero de todas esas notas me dan uno específico, que es el 84. Y quiero compararlo con todas las demás notas de esa sección. Y por otra parte me dan otro dato específico, ¿verdad? Que es una nota también, comparado con su propio grupo, que en este caso es la 7B, y quiero saber cuál de los dos está mejor posicionado dentro de su sección. Esa es la idea. Ahí es donde tengo que utilizar estandarización. Bien. Profe, disculpe, si en ese ejercicio no viniera la puntuación, entonces por lógica habría que sacar el coeficiente de variación. Exactamente. Si esto no viene el dato específico,
Entonces ahí lo que se sugeriría sería sacar coeficiente de variación y la pregunta sería diferente. La pregunta sería, ¿en cuál de los dos hubo mayor variabilidad? ¿Verdad? ¿En cuál los datos están más dispersos? ¿En la 7A o en la 7B? ¿Verdad? Pero no hay un dato específico, sino que voy a comparar como los dos grupos de datos en sí, el grupo de datos de la 7A y el grupo de datos de la 7B. Puede ser que me den la lista de todos los datos desde el primero hasta el último, o puede ser que ya me den los valores que yo necesito para sacar, ¿verdad? Que en este caso sería la media y la desviación estándar. Que recuerden que el coeficiente de variación es desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Bueno, ahí vienen más de esos ejercicios. Voy a pasar de ahí porque quiero que lleguemos a la otra parte. Bueno, hay algo que no viene en la antología y siempre veo que viene una pregunta en los exámenes estos de las pruebas nacionales estandarizadas. Ahora que hablan de estandarización, estandarizadas, ¿verdad? Y es esta. ¿Ok? Esto es muy sencillo, hay que aprendérselo así. ¿Ok? Lo que le llaman asimetría negativa, asimetría positiva. O si hay simetría, los tres estarían en la misma posición. Voy a copiar esto en la pizarra para poder escribirle encima. Ok. Esto es así. Ok. En las preguntas nos van a dar este gráfico, por ejemplo. Nada más que le quitan esto. No nos dicen esto, no nos dicen esto y no nos dicen esto. Y entonces nos dicen la media es mayor. Las preguntas son tipo así. Si nos dan este gráfico, se hizo un estudio, no sé qué, no sé cuánto, de lo que sea, y obtuvimos el siguiente gráfico. Entonces se sabe con certeza que la moda es mayor a la mediana es mayor al promedio, etcétera, etcétera. Bueno, si hay asimetría negativa, va a tener esta forma siempre. Decimos simetría negativa porque tiene esta colita aquí a la izquierda, ¿ok? Es como que se estira hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces por eso le llamamos, recuerden, negativo, relaciónenlo con izquierda, y positivo, relaciónenlo con la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando hay asimetría negativa, entonces la colita está estirada hacia la izquierda. Y en eso, siempre, el punto más alto es la moda, ¿ok? Aquí dice moda. Entonces el puntito más alto de estas gráficas siempre es la moda. Entonces, donde ustedes vean que está la parte más alta del gráfico, ahí va la moda. ¿Ok? Luego, siempre después, ya sea para la izquierda o para la derecha, la que sigue es la mediana, porque es la que está en el centro de los datos. O sea, de aquí para acá tiene que tener la misma extensión que de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, por eso siempre la que sigue después de la moda va a ser la mediana. Entonces tenemos mediana. Después de moda hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a encontrar la mediana aquí, la mediana aquí. Y por último está el promedio. El promedio siempre se corre hacia uno de los lados, ¿verdad? Se puede correr hacia la izquierda cuando el peso, digamos, que tienen algunos de los valores está más cargado hacia la izquierda, o se puede correr hacia la derecha. A eso le llamamos asimetría negativa y asimetría positiva. ¿Y cómo preguntan esto? Porque siempre viene una pregunta y es solo una pregunta. Una única pregunta que viene en esa estandarizada. Y siempre nos preguntan algo como esto. Aquí encontré una. Y luego cuando hagamos el estudio de los exámenes. No sé cómo quitar esto de aquí. Ya. Ahí. Después cuando hagamos los exámenes. Analizamos una pregunta que vi ahí. Este año venía, por cierto, en la práctica venía una de estas preguntas. Entonces aquí tenemos asimetría negativa. El más alto, ¿cuál dije que era? ¿La qué? La moda. ¿Verdad? Luego hacia la izquierda íbamos a encontrar siempre la mediana, o hacia la derecha íbamos a encontrar la mediana. ¿Verdad? Como solo vienen dos, entonces nos hace falta aquí, qué sé yo, el promedio. Y aquí nos hace falta el promedio, pero vamos a ver qué nos pregunta el ejercicio para no adelantarnos. Entonces dice, de acuerdo con la figura podemos concluir que, así es este tipo de preguntas, así de sencilla, no va a venir más complicadas que esto, ¿ok? Si hay asimetría negativa, o sea, si nos enfocamos en este gráfico de aquí,
el promedio y la moda, perdón, el promedio, la moda y la mediana coinciden, están en el mismo lugar. Coinciden es que los tres estuvieran aquí, que en esta misma raya estaría la moda, la mediana y el promedio. Cuando eso pasa decimos que hay simetría, ¿ok? No es ninguna de estas dos. Entonces eso es falso, ¿verdad? Ahí se ve que es falso. No están en la misma raya, sino que hay una que está más a la derecha y la otra más a la izquierda. Entonces esta es falsa. No pueden coincidir. Si hay asimetría negativa o asimetría positiva, no coinciden, ¿ok? Luego dice, si hay asimetría negativa, el promedio es menor que la moda, ¿verdad? Entonces, si esta fuera la mediana, el promedio estaría como por aquí. Y recuerden que siempre los que están a la izquierda son menores. Entonces, todo lo que esté a la izquierda es menor. Y lo que esté a la derecha es mayor. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, el promedio es menor que la moda. Eso sí es cierto, ¿ok? Si hay asimetría negativa, el promedio queda a la izquierda de la moda, por lo tanto el promedio es más pequeño, es menor. Esto es verdadero. Vamos a ver en la enlace que dice. Si hay asimetría positiva en esta de aquí, ahora vamos a enfocarnos en esta de aquí. Esta es la moda, la más grande siempre es la moda. El promedio es menor que la moda. Para que el promedio fuera menor que la moda, el promedio debería estar aquí. Y según lo que vimos antes, esto es mentira, ¿verdad? El promedio siempre se debería colocar como aquí. Esta sería la mediana y este sería la moda. Entonces en este caso el promedio es mayor. El promedio es mayor a la moda. Entonces esto es falso. Y vamos a ver la D. Si hay asimetría positiva, la mediana es mayor que el promedio. Entonces voy a borrar aquí para limpiar el gráfico. ¿Okay? Entonces, esta es la moda. Esta sería la mediana y el promedio estaría aquí después de la mediana. Eso siempre es así. Primero la moda, luego la mediana, luego el promedio. Entonces, si lo vemos aquí, entonces la moda, el que sigue es la mediana y por último el promedio. Siempre es así, ya sea negativo o en positivo. Entonces, si tenemos esto de aquí, estaríamos diciendo que la moda es menor que la mediana, que la moda es menor que el promedio, que la mediana es menor que el promedio, ¿verdad? Porque están a la izquierda. La moda está a la izquierda de la mediana, entonces la moda es más pequeña. La mediana está a la izquierda del promedio, entonces es más pequeña. Entonces, ¿qué nos decía la D? Si hay asimetría positiva, la mediana es mayor que el promedio. La mediana es mayor que el promedio. Falso. ¿Ok? Entonces, la única correcta aquí es la B. Y eso es lo que nos preguntan siempre. ¿Ok? Ese tipo de preguntas. Nos dan el dibujo, a veces con las 3 rayas, a veces con 2 rayas, ¿verdad? Porque podría ser que venga la rayita aquí. Y lo que me preguntan es, ¿la moda es más grande? En este dibujo de aquí, ¿la moda es más grande que la mediana es más grande que la moda, el promedio es más grande que la mediana? Ese tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que acordarme yo? Que el más alto es la moda. El que le sigue, ya sea para la izquierda o para la derecha, es la mediana. Y el último de cualquiera de los dos lados es el promedio. Entonces ya yo ahí saco conclusiones. El que esté a la izquierda del otro es menor. Por ejemplo, en este caso yo digo, el promedio es menor que la mediana, porque está a la izquierda. Siempre el que está a la izquierda es menor. Entonces yo también puedo decir, la mediana es menor que la moda. ¿Por qué? Porque la mediana está a la izquierda de la moda. Si lo quiero ver en la otro análisis de mayor, si quiero verlo en análisis de mayor, entonces yo digo, la moda es mayor que la mediana, porque la moda está a la derecha de la mediana. O puedo decir que la mediana es mayor que el promedio, porque la mediana está a la derecha del promedio. O también podría decir que la moda es mayor que el promedio. ¿Okay? Entonces ya uno ahí analiza lo que le están diciendo en las preguntas y escoge la correcta. Pero eso viene así siempre y es una pregunta que viene. Bueno, lo he visto un par de veces y estas estandarizadas pues se han hecho muy poquitas veces. Bien, para continuar. Sí. Buenas noches. Profe, si me preguntan que si el promedio es mayor que la moda, si está a la derecha. Ok, sí. Es que depende. En este ejercicio, curiosamente, por esto lo saqué de un libro. Este es un libro que tengo ahí. Si quieres se los paso para que también tengan más. Este no es de la prueba estandarizada. Normalmente solo me dan una. Ok. Solo me dan un dibujo de los dos. No me dan los dos dibujos, ¿verdad? O me dan este de aquí
o me dan este de aquí. Y entonces ya ahí comienzan, ¿verdad? Que la moda es más grande que la mediana, que la mediana. Entonces uno tiene que ir viendo a ver cuál es la verdadera, no me dan los dos. O otra que nos hacen a veces es que no me dan el dibujo, ¿ok? No me dan el dibujo. Y me dicen, como que diga así. En un estudio ahí X, ¿verdad? Hay asimetría negativa. Entonces es cierto que, 1, la moda es mayor que la mediana. 2, o digamos aquí A, B, que el promedio es mayor que la mediana. O C, que el promedio es mayor que la moda, ¿verdad? Entonces uno tiene que escoger cuál, pero no tiene dibujo, nada más le dijeron que hay asimetría negativa. Entonces ustedes se acuerdan que en asimetría negativa es donde el rabito hacia la izquierda está más grande y luego ya hace la campanita como así, y ustedes buscan que este es el más grande de todos, esa es la moda, ¿verdad? Luego el que va a estar siempre a la par es la mediana y es hacia la cola, ¿verdad? Siempre es ir poniendo las otras hacia la cola, ¿verdad? La cola esta estiradita. Y el último es el promedio. Entonces ahora sí ya comienzo yo a analizar. La moda es más grande que la mediana. La moda está a la derecha de la mediana, entonces sí, esta es verdadera, ¿verdad? Esta es verdadera. ¿El promedio es más grande que la mediana? No, porque el promedio está a la izquierda de la mediana más grande. Entonces esto es falso. El promedio es más grande que la moda, ¿verdad? Recuerden que este se lee como mayor. El promedio es mayor que la moda. Entonces el promedio no es mayor que la moda. La moda es mayor que el promedio, entonces esto es falso. ¿Ok? Recuerden, este se lee mayor y este se lee menor. Si hubieran dicho, por ejemplo, aquí D, el promedio es menor que la mediana, entonces ahí sí es cierto, ¿verdad? Esta sí sería verdadera. ¿Por qué? Porque el promedio está a la izquierda de la mediana, entonces por lo tanto el promedio es menor que la mediana. ¿Ok? Entonces recuerden, este siempre se lee como mayor y este siempre se lee como menor. Siempre. Uno tiene la mala costumbre de agarrar esto y leerlo al revés, como si fuéramos árabes. Leerlo de aquí para acá. Y dice, 15 es mayor de que 9. No, eso es... Ok, es cierto, pero está mal leído, ¿verdad? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, esto es lo que dice correctamente es 9 es menor que 15. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, este siempre se lee como mayor y este siempre se lee como menor, ¿verdad? Es una mala costumbre que venimos desde la escuela arrastrando y porque el pescadito, ¿verdad? Que el pececito o el tiburón o lo que ustedes dibujaran, ¿verdad? Se come el más grande. Entonces, el 15 es más grande, entonces 15 es mayor que 9. Eso nos sirve para identificarlo, pero ya para la lectura correcta tenemos que recordar que siempre este se lee como mayor, perdón, menor, y este siempre se lee como mayor, este, de izquierda a derecha. Bien, continuemos. Estamos aquí. Bien, ahora, bueno, ya para terminar la clase del día de hoy, bueno, empezar este tema que es bastante sencillo. Esto yo lo que les digo que aquí ustedes se van a hacer felices porque yo creo que no hay un tema más sencillo que este en todo el colegio de matemáticas. Y es la parte de la simetría axial. Vamos a ver algunas figuras que son simétricas aquí más para abajito. Como por ejemplo... Profesor, yo le mandé dibujos parecidos. Los ejemplos, Sí, se parece a lo que usted me mandó. Pero no son la misma porque esta es de la antología. Ajá. Yo iba a buscar antes y se me olvidó. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el título? Simetría axial. Ok, vamos a analizar esto ahí en la vida cotidiana. Ay, está bonito este tigre. Nosotros a los seres humanos siempre nos ha gustado mucho la simetría. Ok, la simetría es una de las cosas que nosotros como seres humanos valoramos y vemos que hay belleza, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho, si hay alguien que no es muy simétrico, entonces ya decimos que esa persona tal vez no es tan atractiva. Por ejemplo, alguien que tenga un ojo aquí y el otro ojo lo tiene más arriba, es más, hacemos un dibujo así, aunque tenga la nariz, ¿verdad?, más simétrica y toda la cosa, y la boca bien y todo. Si tiene un ojo más arriba que el otro, entonces ya decimos, ay, qué raro, esa persona tiene algo, ¿verdad? Ese algo es que perdió la simetría, ¿ok?
Nosotros en nuestras caras somos simétricos, ¿verdad? Se supone que para la izquierda tenemos un ojo, para la derecha otro ojo, y exactamente la misma posición, que no es cierto, ¿verdad? Todos tenemos algún movimiento en la simetría de nuestro rostro, pero normalmente somos bastante simétricos, ¿verdad? Simétricos es eso, que lo que yo me encuentro para el lado izquierdo de una mitad, digamos, si esta fuera la mitad de la cara de una persona, entonces yo me encuentro lo mismo al otro lado. Entonces tenemos un brazo al lado izquierdo, un brazo al lado derecho, un ojo al lado izquierdo, un ojo al lado derecho, la mitad de la boca a un lado, la mitad de la otra boca a un lado, la mitad de la nariz a un lado, la mitad de la otra nariz, la otra mitad de la nariz al otro lado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conocemos como simetría. Alguien que no es simétrico puede ser que tenga una oreja por aquí y la otra oreja como por aquí, ¿verdad? Entonces ya no hay simetría ahí. Eso es lo que sabemos o se conoce como simetría. El ejemplo clásico es la mariposa. Vean que si yo pudiera agarrar y trazar esta línea aquí imaginaria, partiría la mariposa en dos mitades iguales, y lo que encontramos aquí a la derecha, esta parte de aquí, es exactamente lo mismo que encontramos en esta parte de la izquierda. De hecho, cuando uno dibuja, uno trata de ser bastante simétrico. Por ejemplo, a mí los corazones, que uno trata de hacer un corazón así, y el otro le sale como así, ya se ve feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es simétrico, no lo hice simétrico. Esos corazones que cuando uno trata de dibujar y le quedan muy bonitos, es porque lo hizo bastante simétrico. A mí nunca me quedan bien, ¿verdad? Entonces, si yo hago por aquí una mitad, pues ahí estamos hablando de que es una figura simétrica. ¿Ok? Eso es simetría. Y esa mitad, esta línea que lo divide por la mitad, es lo que nosotros debemos conocer como eje de simetría. ¿Ok? Entonces, el eje de simetría o la mitad de esa figura puede ser así, de arriba hacia abajo, que sería un eje de simetría vertical. Pero también podemos encontrar figuras que son simétricas, como en esta de aquí del lago, ¿verdad? Que hay un eje de simetría horizontal. Esta figura es interesante, ¿verdad? Porque es una imagen y su reflejo en el agua. De hecho, nosotros vamos a ver después reflexión. Pero vemos, por ejemplo, que aquí están los árboles. Vamos a ver, tal vez aquí. Vemos que aquí están los árboles, ¿verdad? Reflejados, y aquí están esos mismos árboles. Vemos, de hecho, esto lo vimos en la parte de las funciones inversas, ¿verdad? Que la función tenía que tener un eje de simetría con respecto a la función identidad. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, aquí lo que haga esta función tiene que hacer la otra lo mismo, ¿verdad? Para que fueran inversas una con respecto a la otra. Entonces ahí tenemos diferentes figuras que son simétricas. Aquí tenemos el tigre también, ¿verdad? Aquí tiene el ojo, aquí tiene el otro ojo, por aquí están las orejas, la mitad de la nariz, los pelos de aquí del bigote, ¿verdad? Los pelos del bigote. Entonces eso es una figura simétrica, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que saber por ahora. Igual aquí en la hoja, ¿verdad? Aquí tenemos esta parte de la hoja, aquí tenemos esta otra parte de la hoja, y ahí está el eje de simetría. Este es un eje de simetría. Eje de simetría. Un eje de simetría vertical. ¿Ok? Ahora, este sería un eje de simetría horizontal. Ese sería un eje de simetría horizontal. Entonces esto es muy sencillo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda me dice, pero esto es bastante sencillo. Hay figuras que tienen más de un eje de simetría. Por ejemplo, esta figura que nosotros encontramos aquí, si yo trazo esta mitad, me doy cuenta que lo que encuentro aquí para la izquierda es exactamente lo mismo que encuentro aquí para la derecha. Entonces está bien, tiene un eje de simetría vertical. Pero resulta que si hago lo mismo horizontalmente, si la parto horizontalmente, me doy cuenta que lo mismo que encuentro para arriba es exactamente lo mismo que voy a encontrar para la parte de abajo. Entonces esta figura tiene dos ejes de simetría. Tiene un eje de simetría vertical y un eje de simetría horizontal. Pero hay figuras que todavía tienen más ejes de simetría. Por ejemplo, este cuadrado de aquí tiene el eje de simetría vertical, ¿verdad? Yo encuentro esta mitad aquí, perfecto. Ahí tiene ese eje de simetría vertical. Tiene el eje de simetría horizontal, ¿verdad? Tengo esta mitad de aquí,
tengo esta mitad de aquí, que son exactamente iguales, ¿verdad? Ahí donde yo lo dibujo así, pues no se ve, pero son exactamente iguales, tienen que coincidir una encima de la otra. Pero también tiene un eje de simetría aquí diagonal, oblicuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me forma aquí? Este triángulo. Y ese triángulo es exactamente igual a este triángulo de aquí. Si yo lo pudiera doblar, ¿verdad? Así para acá, coincidirían. De hecho, lo podemos hacer en una hoja de papel, ¿verdad? Cuando agarramos una hoja de papel y estamos haciendo origami, por ejemplo, que uno ajusta las esquinas de abajo con las esquinas de arriba y lo maja, lo prensa, ¿verdad? Ahí se forma un eje de simetría. Lo podemos hacer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y si el papel es cuadrado, también lo podemos hacer en forma diagonal, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? En un rectángulo no se puede de manera diagonal. Por ejemplo, si yo tuviera un rectángulo aquí, este no es un eje de simetría. ¿Okay? En un rectángulo no es un eje de simetría, porque esta esquina, si la doblo y busco esta otra esquina, no me va a quedar exactamente en la misma posición, sino que va a venir a dar como por aquí. Entonces ese eje de simetría no existe en los rectángulos, solo en los cuadrados, ¿verdad? Y este tiene dos, para este lado y para este lado. Entonces tenemos que esta figura del cuadrado tiene 4 ejes de simetría, uno horizontal, uno vertical y 2 en diagonal. Esta figura, por ejemplo, de aquí no tiene eje de simetría, porque la que se podría parecer es esta de aquí, ¿verdad? Pero si yo doblo el papel de aquí para acá, me doy cuenta que esta parte es más grande. Entonces cuando la dibuje, la figura me va a quedar como por aquí, ¿verdad? Va a quedar como más grande, va a sobrar. Entonces en esa figura no hay ejes de simetría. No todas las figuras son simétricas, algunas sí, otras no. En esta X, por ejemplo, que esta X, vea, obsérvenla, porque yo la he visto en varios exámenes, ¿verdad? Esta X tiene eje de simetría aquí. Ay, no me escribe. Tiene eje de simetría aquí, ¿verdad? Entonces si yo doblo esta parte de aquí para acá, esta parte de aquí para acá, me va a quedar exactamente encima una de otra, ¿verdad? Es decir, lo que yo encuentro al lado izquierdo lo encuentro al lado derecho. Y también tiene eje de simetría horizontal, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es exactamente igual a esto que está aquí. Si yo lo pudiera doblar, esta partecita de aquí me caería encima de esta partecita de aquí, como cuando hacíamos un viejito de papel, ¿verdad? Cuando hacíamos un muñequito de papel, eso tiene simetría. Bien, ahora resulta que en simetría nosotros vamos a distinguir las dos mitades de cierta manera, ¿verdad? Para no decir la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, les pusimos un nombre, ¿ok? Entonces esta le podemos decir que esta es la preimagen y esta es la imagen, ¿ok? ¿Verdad? Entonces esta parte de la izquierda es la misma parte, es lo mismo que lo que hay a la derecha, nada más que están en reflexión, se llama eso, ¿verdad? Están simétricos, ¿ok? Entonces resulta que este punto de aquí sería este mismo punto, ¿verdad? Si yo los lograra doblar, entonces el A me caería encima del B. A eso le llamamos puntos homólogos. Puntos homólogos. ¿Ok? Entonces a veces nos dicen, ¿cuál es el punto homólogo a A? Ah, el punto homólogo a A es B. ¿Cuál es el punto homólogo a C, por ejemplo? El punto homólogo a C es D. ¿Cuál es el punto homólogo a G? El punto homólogo a G es H. En algunas ocasiones también nos dicen cuál es la imagen de C. La imagen de C, la imagen de C es D, ¿verdad? Porque C es preimagen, D es imagen. En este caso, cuando es el mismo punto, ¿verdad? Entonces E es homólogo a él mismo, a E. F es homólogo a él mismo, ¿verdad? A F. Y son preimagen e imagen, ¿verdad? Vamos a ver qué más con esto. Bueno, aquí viene esto, ¿verdad? Que les mencionaba. A es homólogo a A'. Cuando trae este puntito aquí arriba se lee como A'. Es un apóstrofe que trae, ¿verdad? Este es homólogo a este. Este es homólogo a este. Este es homólogo a esto. Son la misma figura, nada más que están como opuestos. ¿Ok? Están opuestos. Es como un espejo, ¿verdad? Como cuando nos vemos en el espejo, nuestra parte derecha en el espejo parece que fuera la izquierda y la parte que está a la derecha, bueno, a la izquierda parece que fuera la derecha y así, ¿verdad? Entonces es similar, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa a veces los ejercicios que a nosotros nos dan? Nos dan esta figura y nos dicen que dibuje la otra, o por lo menos que nos digan dónde estarían las coordenadas de la otra figura. Entonces, para eso vamos a hacer esto. Vamos a ver si se ve. Si se ve. Ahí. Cada punto está en una coordenada ahí, digamos, exacta. 6.5, 7.2, 4.4. Entonces, puede ser que me digan que yo haga un dibujo, ¿verdad? Que sea simétrico a esta figura con respecto al eje Y. El eje Y es el eje horizontal, o sea, que la figura me quede de este lado. ¿Cómo haría yo para construir esa figura de este lado? Bueno, hay varias maneras de irla haciendo, de irla construyendo. Podemos hacerla punto por punto. Por ejemplo, yo sé que el C tiene su figura homóloga a este lado. El C está en la altura del 4, ¿lo ven? Está en la altura del 4, entonces la imagen de C también tiene que estar aquí en la altura del 4. Entonces yo lo que hago es que cuento cuántos espacios está para acá. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Está en el menos 4, digámoslo así. Entonces, ¿en dónde tendría que poner? ¿Quién me puede decir? ¿En dónde tendría que poner el punto homólogo a C para ir construyendo aquí la figura a este otro lado? En el 4.4. En el 4.4. Entonces lo pongo aquí. ¿Ok? Ahí ese sería el C', digámoslo. Ese sería el homólogo a C. ¿Dónde tendría que poner el homólogo al A? 6, brother. Vamos a ver, tiene que ser en la misma altura, ¿verdad? Entonces tiene que ser en el 5. Tiene que estar en la misma altura. Entonces en la altura 5, pero muy correcto, aquí en el 6, ¿verdad? Entonces en el 6,5, ahí tendría que ponerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que yo lo que hago es que tomo como referencia el eje de simetría, que en este caso es el Y. Yo digo, ¿cuántos espacios se aleja? Se aleja 1, 2, 3, 4, 5, 6, se aleja 6. Entonces este de aquí también se tiene que alejar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se alejó 6. De aquí, que es la línea de referencia, me alejo 6. De aquí me alejo 6. Ahora voy a ir poniendo esas medidas aquí para que nos vayan como referencia. De aquí a aquí, ¿verdad? Tiene que ser la misma distancia que de aquí a aquí. Es simplemente como una referencia, ¿verdad? Para que ver que se cumplen las distancias. Luego, ¿cuál sería el punto homólogo a B? En la altura del 2, el 7. Muy bien, en la altura del 2 se aleja 7 de aquí, se aleja 7, ¿verdad? Entonces de aquí también tengo que alejarme 7. Entonces tendría que ponerlo en el 7,2, en el 7,2. Ok, ahí. Y entonces ya puedo dibujar el triángulo. Ahí, suave, que me equivoqué. Ya puedo dibujar este triángulo aquí. Y ya obtendría la figura que es simétrica, ¿verdad? Con respecto a esta que me habían dado. Entonces esta sería la imagen, esta sería la preimagen. El homólogo a es E, el homólogo a C es D, el homólogo a B es G, ¿verdad? Y como les decía, tienen que mantenerse estas distancias a la misma altura y a la misma distancia del eje de simetría. Eso es importantísimo, que estén a la misma distancia del eje de simetría. Porque yo podría, vamos a ver si me deja, yo podría haberlo dibujado así, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, sí, la de la misma figura, ¿verdad? Sí, son simétricas. Pero no son simétricas con respecto al eje Y, porque estas distancias están más cortas que estas distancias de aquí. Lo correcto es mantener las distancias para que sea exactamente simétrico. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a poner así, para que veamos que eso simplemente es una medida de referencia ahí, un valor de referencia. ¿Sí? No, en el examen a ustedes lo que les dan es esta figura. Voy a ocultar, ¿cómo para ocultar esto? Así. A ustedes le dan esta figura así y le preguntan que dónde iría, ¿verdad? ¿Cuál es el homólogo a A? Entonces ustedes imaginariamente tienen que buscarlo y colocarlo aquí, ¿verdad? No para que lo coloquen, sino que seguro es un marcar con X. Entonces le dicen, el homólogo a A es 4,4, 4,5, 4,2. Entonces tienen que escoger cuál de los tres es el correcto, ¿verdad? Entonces ustedes ahí lo hacen, ahí en el dibujito que le pongan, ustedes lo dibujan, pero como para que se ayuden, ¿verdad? Ok. También podría ser que le den esta misma figura y le dicen, ¿cuál sería la figura que es
simétrica, pero ahora no con respecto a este eje de simetría, a este eje Y, sino con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces ahora lo que queremos es dibujar esta figura, pero aquí. ¿Ok? Con este eje de simetría, que el eje de simetría sea el X. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el B, ahora voy a tener que tomar como eje de simetría este de aquí. Voy a eliminar este, bueno, voy a ocultarlo. Ya esos puntos son. Voy a ocultar todo esto para no enredar. Ok, entonces ahora tenemos que dibujar una figura que sea simétrica a esta, pero con el eje horizontal, con respecto aquí. Entonces, lo mismo, yo voy a dar el primero y ustedes me dicen los demás. El que sería homólogo a B, pero ahora con respecto a este eje de simetría, ya no va a mantener la misma altura, sino que tiene que más bien bajar. Lo que sí es que va a estar a la misma distancia de aquí para acá, o sea, va a estar de aquí para acá, va a estar a la misma distancia, al lado izquierdo, digámoslo así, se va a mantener. Entonces, de aquí a aquí son dos cuadritos, ¿verdad? Sube uno, dos cuadritos. Entonces, de aquí para abajo cuento dos cuadritos y se mantiene en la misma línea, ¿verdad? No lo corrí aquí para la izquierda, por ejemplo. O sea, no fue que lo puse, voy a correrlo, no fue que lo puse aquí. No se me puede correr para la izquierda, no. Tiene que estar en la misma parte de izquierda a derecha hablando, ¿verdad? Entonces, ese sería el homólogo a B. ¿A dónde pondría yo el homólogo a C? -4, -4. Correcto, en el -4, -4, ¿verdad? Porque este se aleja 4 de aquí, del eje de simetría para acá, se aleja 4. Y de aquí se aleja 4. Entonces voy a hacer lo mismo, se aleja 4 para acá y 4 para acá, por lo tanto queda ahí. ¿Ok? ¿Y cuál sería el homólogo a A? ¿Cuál, perdón? 5 menos 5. 5 es 1, sí, que sería la altura, ¿verdad? Aquí está a una altura del 5, ¿verdad? Entonces el de abajo tiene que estar a la altura del 5. Pero es 6 menos 6,5. Ya, sí, la letra está muy chiquitilla, voy a poner aquí. Menos 6,5. Ok, ahí entonces ya nosotros haríamos aquí el dibujo. Entonces ese tipo de preguntas yo lo he visto, a veces lo hacen ahí. Entonces ya estas dos figuras son simétricas ahora con respecto al eje X. Entonces que tengan claro eso. A veces el eje de simetría es el eje Y, a veces el eje de simetría es el eje X. Y a veces nos dan que no sea el eje Y y el eje X, sino una línea que ellos se inventan ahí en el lado que sea. Por ejemplo, digamos que me digan, haga la figura que sea simétrica con respecto a esta línea, ¿verdad? Que yo le busque una figura simétrica a este con respecto a esta línea, ¿verdad? Este va a ser el eje de simetría. Entonces ahora me va a quedar una figura de este lado que sea simétrica a esta con respecto a esta línea. Pero es exactamente lo mismo. Ahora lo que hago es que yo comienzo a contar las distancias con respecto a la línea que me dan. Voy a poner esa línea de otro color aquí para que se resalte. ¿Verdad? Entonces yo quiero que dibujar una figura que sea simétrica a este lado con respecto a este eje de simetría, que este eje de simetría se llama X igual a 2. ¿Ok? Cuando está así, a esta se le llamaría X igual a 2, igual a menos 2. ¿Por qué? Porque está en el menos 2. X igual a menos 2. Esa sería la línea X igual a menos 2. Vamos a ver, por aquí aparece... es que no está exactamente en el menos 2. Bueno. Esa sería X igual a menos 2. Si me dijeran Y igual a 2, entonces sería una línea horizontal aquí en el 2. Bueno, entonces, para dibujarla, entonces yo digo, bueno, de la línea roja al K hay dos cuadritos. Entonces, el homólogo a K tendría que estar a dos cuadritos de la línea roja, pero para la derecha. Estaría ahí. ¿Ok? El J. El J está a 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos de la línea roja para la izquierda. Entonces el homólogo a la J tiene que estar 5 cuadritos, pero ahora a la derecha de la línea roja. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ahí iría. ¿Okay? El homólogo a L. Eso ustedes me lo van a decir. El L está en el menos 6, menos 5, ¿verdad? Entonces está a 1, 2, 3, 4 cuadritos de la línea roja. ¿A dónde tendría que estar el homólogo a L?
¿Dónde creen que iría? Dígame los números, no importa si lo dicen en orden o no. 6-5. En el 6-5, aquí. ¿Cómo lo ve ahí? Va a ser el dibujo. No parece, ¿verdad? Un poquito más a la izquierda. El 5 está bien. En el 2, profe. En el 2, muy bien. ¿Por qué en el 2? Porque yo lo que tengo que tomar como referencia es la línea roja. Y el L está a 4 cuadritos. Está a 1, 2, 3, 4 cuadritos de la línea roja. Entonces, el homólogo a L tiene que quedar también a 4 cuadritos. La distancia tiene que ser la misma. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, ahora si yo hago la figura, me doy cuenta que ahí ahora sí hay simetría con respecto a esta línea roja, que esa línea roja les dije que se llama x igual a 2, así. X igual a 2. ¿Okay? Esa línea roja se llama así, x igual a 2. Entonces cuando me diga, el eje de simetría está en x igual a 2, entonces, x igual a menos 2, perdón, x igual a menos 2. Entonces cuando me diga eso, entonces yo me voy al plano cartesiano y en el menos 2 hago una línea vertical. Si dijera, el eje de simetría está en el y igual a 3, por ejemplo, entonces yo tengo que ir a hacer en el plano cartesiano una línea en el y igual a 3. Aquí está el 3, ¿verdad? De la y. Entonces yo voy a hacer una línea ahí. En ese caso sería horizontal. ¿Ok? Entonces cuando le digan x igual a tal, me va a quedar una línea vertical. Si me dice y igual a tal, entonces me va a quedar una línea horizontal. Eso hay que tener cuidado ahí, porque también a veces luego vamos a hacer la práctica de esto cuando estudiamos para el examen, pero he visto que en algunas preguntas nos dicen esta figura es simétrica a esta con el eje de simetría, y entonces en las opciones viene x igual a menos 2, el eje x, y igual a menos 2. Entonces uno dice, bien, ¿cuál era? Entonces cuando es vertical es x igual a menos 2, x igual a menos 3, depende de donde venga. Cuando es horizontal es y igual a tal, ok, y igual a 3, y igual a 4, y igual, etcétera. Ok, sigamos entonces ahí con la antología y ya vamos a terminar el día de hoy, ok. Sí, ya, digamos, básicamente con lo que yo les dije, bueno, los ángulos, eso sí no se los mencioné, pero se los voy a decir aquí rápidamente. Aquí en el B se forma un ángulo, ¿verdad? Que es este ángulo de aquí. O vamos a verlo aquí en el K, aquí se forma un ángulo, ¿verdad? Este angulito de aquí sería homólogo con este ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? El K es homólogo con el O, entonces el ángulo en K es homólogo con el ángulo en O, ¿verdad? Y los lados, por ejemplo, este lado de aquí, el JK, la pareja de él, la imagen de él al otro lado sería PQ, ¿verdad? Entonces son homólogos. JK es homólogo a OP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque K es homólogo a O y J es homólogo a P. El lado KL es homólogo a OQ, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a hacer con la práctica. ¿Alguna otra pregunta?